Muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos el placer de contar con Mauro Entrialgo, vecino de Vitoria, que eso se suma que no necesita mucha presentación. Lleva décadas, algo que suena un poco viejuno, pero décadas trabajando para diferentes medios. Lo conocemos por viñetas en El Jueves, en El Temeo, y también por colaboraciones en medios como El Salto, El País o en la cadena SER. Cada sábado, ¿desde hace cuántos años en la SER? Pues de 14. Lo que pasa es que va variando. En los últimos años estamos un poco... Es un sábado sí, dos no. Vale. Se dice casi como cliché que un buen ilustrador gráfico es un observador nato. Mauro, ¿en qué se fija para este libro Malismo, que ya lleva un tiempo en librerías y está funcionando bien? Sí, de hecho yo suelo decir que dibujar consiste en fijarse cómo están hechas las cosas, cómo está hecha la realidad para poderla representar, ¿no? Y este libro surge de una afición que tengo yo, que es coleccionar cosas, pero no solo colecciono objetos o canciones, también colecciono de todo, nombres de locales comerciales que me hacen gracia, noticias que me llaman la atención de alguna forma. Y entre todos este tipo de colecciones que tengo yo, en un momento dado me di cuenta que había muchas de ellas que guardaban una relación. Y a partir de eso elaboré una teoría y desarrollé el libro porque me pareció que era un sistema mejor para contar lo que quería contar que los cómics. Por varias razones. Una, porque en los cómics mi propio dibujo indica que algo es humorístico y que puedes haber utilizado la hipérbole con finalidades humorísticas, y no todo lo que cuento en el libro es verdad. Y por otra parte, porque quería contar muchas cosas y cuando lo cuentas en formato de cómic siempre hay que resumir y no quería ser detallista. Entonces utilicé el formato del ensayo, ¿no? El título del ensayo Malismo. Cuando hablamos de malismo, ¿de qué hablamos? Yo, cuando utilizo malismo, la definición que le he dado yo al término es una estrategia de comunicación que consiste en ostentar, chulear de tus propias acciones malvadas o de tus propios pensamientos malos para conseguir un beneficio a cambio. Esto de entrada parece un poco antiintuitivo porque dices, si yo chuleo de ser malo, tradicionalmente lo que obtenía era lo contrario, ¿no? Obtenía cárcel o obtenía degradación pública. Y sin embargo, hoy en día se han dado una serie de evoluciones en la sociedad occidental, sobre todo, que hemos llegado a que aquel que chulea de ser malo obtiene votos en política, espectadores en televisión o clientela si estamos hablando de publicidad comercial, por ejemplo, ¿no? El libro, aunque alguna vez has comentado que no tiene un afán cronológico de identificación del malismo, parte con una frase que es un que te jodan en el Congreso, que lo pronuncia una diputada Sí. del Partido Popular. ¿Qué nos dice esto? A ver, la estrategia esta, aunque no tenía nombre, de chulear de que eres malo para conseguir un beneficio a cambio, ha existido siempre, pero a niveles más pequeños y limitados, en entornos limitados. Es decir, en el instituto podías chulear de yo he robado en galerías más que nadie, ¿no? O era o eras un macarra y decías yo he matado a un gato y el compañero decía pues yo he matado a 2 gatos. Fuera verdad o no fuera verdad, estabas chuleando de haber cometido un mal con la intención de ser más popular en el instituto.
En realidad era un malismo. Lo que pasa que se distinguía del malismo al que hemos llegado hoy en día, en que era para un público limitado. Tú no ibas al jefe de estudios a decirle, yo he robado en galerías y he matado a un gato. Y en cambio hoy sí, hoy se dice públicamente. Entonces yo rastreé un poco, por lo menos en nuestro entorno político y social, cuándo era la primera vez que se empezó a utilizar esto. Ahora mismo lo ves todos los días. Ahora mismo pones la televisión y en el telediario sale alguien diciendo hay que hundir el Open Arms. Bueno, pues tú eres un animal, pero dices en cualquier, hace 30 años, 20, por no ir muy lejos, si alguien dice hay que hundir el Open Arms, esa persona directamente sería denigrada y sería apartada de la opinión pública y por supuesto no recibiría un voto en la vida. Lo tradicional era ocultar tu propia maldad. Ahora, sin embargo, se chulea de ella con objeto de conseguir, en este caso, votos. Vale, pues rastreando un poco, encontré el famoso grito de Andrea Fabra de que se jodan, cuando se anunciaron el mayor recorte en las prestaciones de los parados en el Congreso, ella soltó que se jodan. Yo lo llamo protomalismo por una razón, porque no era una estrategia pensada de antemano con el objeto de ser más popular. A ella le salió del alma. A ella, cuando anunciaron lo del recorte de las prestaciones, ella dijo que se jodan. No había ningún equipo de comunicación detrás que le hubiera chivado. Oye, cuando digan lo de los parados, tú grita que se jodan, que va a ser muy beneficioso. No, le salió a ella del alma. Lo que pasa que, sin embargo, yo sí que creo que es un protomalismo porque la repercusión que tuvo, lo que consiguió es que se hiciera ella más famosa, salieran todos los periódicos, la gente se llevó las manos a la cabeza, hubo recogida de firmas para echarle del partido, hubo todo tipo de quejas, incluso fue esta salida de tono salió hasta internacionalmente, salió en varios periódicos y tal. Pero al final no solo no le pasó nada, sino que recibió un premio de sus propios compañeros de partido, claro, que era algo así como a la persona que dice lo que piensa. Y dices, pues qué bonito, lo que piensa es que se jodan los parados, o sea, es una barbaridad. Y por eso lo llamo protomalismo. Y sin ánimo de reventar mucho el libro, 10 años después encuentro en otro partido, en Ciudadanos, 10 años después, curiosamente otra mujer, aunque el malismo la verdad es que suele ser más en hombres, pero Begoña en este caso, Villacís. Begoña Villacís va a destruir unas chabolas en Madrid y primero va vestida con un modelito precioso, muy bien pensado para salir en las fotos, y se pone a posar delante de unos fotógrafos que ha llevado ella misma, delante de los operarios que están destruyendo las chabolas. Que las construcciones ilegales, espontáneas de las personas que no tienen hogar, los ayuntamientos las han ido eliminando toda la vida, sí, ha sucedido siempre. Pero Franco, por ejemplo, cuando se cargaba las chabolas, se las cargaba de noche y no llevaba un equipo de comunicación, no llevaba un equipo gráfico a que dejaran constancia, sino que en el nodo, cuando contaban que habían destruido chabolas, no lo contaban así, decían, se ha limpiado un asentamiento y hemos entregado unas nuevas casas. Y aunque hubieran entregado 4 casas, lo que salía en el nodo era cuando le daban las llaves a las personas que habían sido desalojadas de sus infraviviendas. Y en cambio, en este momento, en el que eso creo que es el 2022, resulta que ya se chulea de que les hemos dejado sin hogar. Y en todas las entrevistas que dio esta mujer, le preguntaban, bueno, en todas no, en alguna que se atrevieron a preguntarle, pero le habéis dado una solución habitacional a las personas que habéis dejado sin hogar. Por razones que no entro ahora, ninguna ha querido una solución habitacional. Y decías, pero ¿cómo que por razones que no entras? Lo fundamental es eso, que hayas destruido las chabolas, es que has dejado a las personas en la calle. Y encima chuleaba del número, decía, han sido más de 500. ¿Me quieres decir que una media de 2 personas por hogar, que has dejado a 1000 personas en la calle, en la intemperie,
y te has hecho fotos para promocionarte. Y entonces, de lo que contaba Andrea Fabra a lo de Begoña Villacís, hay un espacio de justo 10 años en los que fue sucediendo una evolución de la sociedad en la que se llegó a admitir como que algo positivo el hecho de presumir de tus propias maldades, ¿no? Hacer el mal. Vemos en cada telediario ejemplos, todavía más si leemos el libro. Ayer mismo... De hecho, van subiendo porque, claro, hoy en día alguien dice que se jodan en el Congreso y es una tontería, lo están diciendo flojo, todos, ¿no? Todo el rato, es muy flojo, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, un caso que me venía a la cabeza era Donald Trump felicitando a Netanyahu porque había empleado armas que le había dejado y le había empleado muy bien. Esta curva ascendente tiene un fin. A ver, hay la visión optimista y la visión... ¿Tú qué eres? Yo quiero ser optimista porque si no me suicidaría. Pero, a ver, en el libro explico cómo nació todo esto y cómo y un montón de ejemplos de estos que os contaba que había recogido en mis colecciones iniciales. En cuanto a política, en cuanto a publicidad comercial, en muchos segmentos distintos. Pero cuando hablo de política, cuento un poco que en política lo que sucede, esta estrategia mezclada con otras, los políticos hoy en día se les permite arrepentirse y no sucede nada. Antes era un poco más, si un político había prometido algo y luego no salía adelante, se lo recordaban durante años. Y entonces lo que sucede ahora mucho con los políticos malistas es que sueltan una barbaridad y si no ha funcionado muy bien, Trump en eso es un experto, recula y no le pasa nada. Claro. No pasa nada. Entonces, lo mismo te dice que va a hacer un resort en Gaza y que va a echar a todos los palestinos, como un año después quiere el Nobel de la Paz porque ha dicho que ha montado la paz ahí. Dices, pero vamos a ver. Y cuando cuando dice que quiere el Nobel de la Paz y que él es la principal persona que ha hecho todo lo posible por la paz y el alto el fuego, al día siguiente, en este discurso, no sé si lo habéis escuchado, esta parte en la que dice, Bibi me pedía muchas armas y yo le decía, aquí tienes todas las armas que quieres. Y dices, estás confesando que has participado en el genocidio activamente, que sin tu dinero y tus armas no se habría podido cometer. Y no pasa nada. Y si mañana hay un escándalo, que no creo, porque haya dicho esto, dirá, quería decir que tienen derecho para defenderse. También explico en el libro que la publicidad de la propaganda israelí es segmentada, por poner un ejemplo de las mayores burradas, ¿no? Porque cuento cosas anecdóticas de publicidad, de youtubers, de programas de televisión, pero en el caso de Israel, que es el mayor grado de malismo, de sus soldados en las redes sociales presumiendo de crímenes de guerra, pero sin embargo el Estado mantiene una publicidad segmentada y dinámica. No solo es como lo de Trump, que va cambiando de opiniones, sino que de puertas afuera dicen nos estamos conteniendo, somos el ejército más moral del mundo, había bases de Hamas debajo, nosotros no sabíamos, se abrirá una investigación, toda esta serie de disculpas para las barbaridades que han estado, para todos los crímenes de guerra que han estado cometiendo, que en realidad es propaganda tradicional, que es yo cometo un mal y invento algo que lo justifique. Pero al mismo momento, a la vez, no un día más tarde como Krum, a la vez en sus televisiones están diciendo vamos a arrasar Gaza, vamos a matarlos a todos, y no comentaristas que no pertenecen al gobierno, sino ministros del gobierno de Netanyahu diciendo estas cosas, al mismo tiempo que fuera dicen otras. Y en un mundo en el cual es fácil acceder a los dos tipos de propaganda que tienen. Y sin embargo,
nos lo tragamos. Unos tragan una cosa y otros otra. Y no dices, es que es incoherente, pero va adelante, ¿no? Esto para muchos nos sonará o tendrá un eco en estas cajas negras de las redes sociales. El malismo ha sido posible gracias a las redes sociales que segmentan lo que uno sigue, le repiten un anuncio y consiguen Yo no me atrevo a asegurarlo, pero parece bastante probable que el nacimiento del malismo en todos estos segmentos que hablaba pueda proceder anterior a las redes sociales, pero sí de Internet, de los chats, los blogs, los foros, en los cuales una persona con muy pocos medios, solo el tocar un poco las narices, normalmente bajo un seudónimo porque les daba miedo todavía, notaba que con solo llevar la contraria de una manera absurda, siendo incoherente, siendo machista, siendo un gamberro del copón, resulta que se hacía famoso en poquísimo tiempo. Y el usuario cabroncete32, el tercer día que llegaba a un chat, había tanta gente que le insultaba que resulta que se hacía el más famoso del foro, posiblemente el más odiado, pero el más famoso. Y al final, al ser tan conocido con mucha gente, aunque solo un porcentaje de esas personas que le conocían estuvieran a su favor, pues tenía un considerable grupo de admiradores. Y una de las teorías que creo que son factibles es que las personas que se dedican a vendernos cosas, que son principalmente los publicistas y los políticos, a vendernos ideas, productos, se dieron cuenta que esto funcionaba y pasaron de los blogs, de los IRC, de lo que luego fueron las redes sociales en las que todo esto se amplificó mucho más, lo pasaron a la vida real y ya con nombre y apellidos, porque ya cuando se dieron cuenta que incluso ofreciendo tu propio nombre, la barbaridad que dices va a salir, si nos referimos a políticos de ultraderecha, pues la ultraderecha, una de sus primeras estrategias ha sido esto. Digo, una gran burrada para que salir en todos los medios de comunicación. Y a partir de ahí ya puedo lanzar mi mensaje porque me han dado la relevancia que yo necesitaba. Y es el mecanismo troll que existía antes en Internet, ¿no? En tus redes sociales, a nivel particular, como alguien con bastantes seguidores, ¿tienes mucho cabroncete 32 que se dedica a insultarte? Yo he desarrollado un protocolo personal de bloquear, que es ocultar y bloquear. Primero oculto para que el mensaje de alguien que directamente no quiere opinar, no quiere intercambiar mensaje contigo, lo que quiere es hacerse famoso, aprovechar tu relevancia para que su mensaje se cuele, es oculto lo que haya dicho para que nadie utilice mi propio perfil para eso, y luego lo bloqueo. Pero sé que este mecanismo no es infalible, porque mucha gente se discute mucho. ¿Qué hacer ante alguien que te dice una barbaridad que es obviamente mentira y te lo dice una red social? Yo, si no le conoces de nada y no es alguien con el que sepas que opina eso de verdad y que tú puedes convencer, o no convencerle, pero puedes intercambiar ideas, yo recomiendo ocultar y bloquear. Pero lo que ha pasado es que decías, no le hago caso. Mal, porque en el hilo en el que se te ha empezado a decir eso hay otra gente que discute y les estás dando relevancia. Claro. Le respondo, le das todavía mayor relevancia. Se puede hacer famoso por un beef que ha tenido contigo. Y en cierta manera el libro nace un poco también de la impotencia de no encontrar un mecanismo para poder hacer frente a este tipo de estrategias. Entonces digo, por lo menos explico que esta estrategia existe, que no sé si vale para mucho para competir contra ella, pero por lo menos si eres consciente de que alguien te está tocando las narices si sabes que un niño te está
te está agarrando de la pierna para llamar la atención, si sabes que es para llamar la atención, pues por lo menos te comportas en base a ello, ¿no? Y que no sé si vale para algo, pero doy mi granito de arena como para comprender un poco este tipo de acciones, ¿no? En el libro además haces un recorrido desde los foros a las redes sociales, a este tipo de mensajes. Pones ejemplos particulares, como que hubo una vez un comentario que alguien decía que te había visto dando goraseta por Vitoria. Esto pasó De verdad, eso pasó en mi blog. Pasó el comentario, claro. Sí, pero eso sí está relacionado con lo que decía, porque es que tú dices, pongo un blog, digo, he empezado a publicar en no sé qué revista, cuando tenía blogs a principios de los 2000. Entonces dice, si alguien dice, yo digo, yo no voy a censurar nada, porque al principio crees que es censura. Entonces dice, no voy a censurar nada. Si a alguien no le ha gustado y dice que es una mierda, pues lo dejo, ¿no? Porque voy a dejar solo los comentarios positivos. Hasta que poco a poco te van metiendo en problemas, te empiezan insultando, se meten con cosas familiares, y luego de repente el día que uno dijo, yo te he visto dar goras a ETA por la calle en Vitoria, y digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, no es que sea un bulo, es que me meten unos líos de la hostia, o sea, yo esto no puedo permitir que haya este bulo en mi comentario, y entonces, al mismo tiempo que lo borraba, yo decía, a ver, esto nos lleva por un... decir que borrar cualquier comentario es censura no es cierto. Pero hay niveles y te mete en una complicación gorda, ¿no? Y luego ahí cuento algunos sistemas que se utilizaron, porque estaba el ghosting, que era aquel sistema que luego ahora con las redes no vale, ¿no? Pero que en el blog funcionaba, porque si tú le borrabas a alguien un comentario que había dicho una burrada, luego te podía venir desde otros 3 sitios, aunque le baneases la IP, a decir más barbaridades. Claro. Entonces el ghosting era un sistema en el que él desde su ordenador veía que estaba publicado su mensaje, pero nadie más lo veía. Y entonces él decía, no puede ser, he puesto una burrada y no he incendiado lo que incendian los trolls, ¿no? No ha venido nadie a decirme a favor, en contra, a discutir. Y entonces eso desactivaba al alborotador, ¿no? ¿Qué es lo que más te llaman a día de hoy? Pues en redes, como... no hay uno... Es que ya es como una especie de bola en el que ya se repiten, ¿no? Depende de lo que hables, te dicen unas cosas u otras. Y por otra parte, no me los leo ya. Al golpe de vista, o sea, yo veo ya uno que tiene como la bandera de Vitoria, pero con con la otra significación, ¿no? Tiene la cruz de Borgoña y pone zurdo de mí, borrado, bloqueado. O sea, no les doy tiempo. Tiene una bandera de Israel, bloqueado en mitad del genocidio. Tiene una bandera de Israel es estar presumiendo de ser genocida. No directamente ni leo lo que pone, lo que me ha puesto. Sé que va a ser un insulto y va a ser amenazas de muerte. Que tiene que ser detector ya automático casi, ¿no? Sí, de hecho, tampoco digo, ¡ay, qué me ha puesto esto! Sino que, yo qué sé, pues hoy que estaba aquí en Vitoria, no estoy en casa trabajando, porque muchas veces las redes sociales, muchas veces para mí son el cigarro del trabajo, ¿no? Yo estoy dibujando, no se me ocurre nada, voy a ver un poco red social. Y como hoy no he estado trabajando, pues igual me han puesto varias burradas. Entonces ya iré mañana, estoy desayunando, borro, bloqueo. Hay una reflexión que yo cuando la leí en el libro, cada vez que alguien empleaba la palabra, me refería a ella, que era la de el buenismo. Que el buenismo muchos lo identificamos como alguien incrédulo, alguien con muy buena iniciativa, pero que no llega a ningún lado. Sí, es un triunfo de los pensadores de la derecha intentar haber conseguido meter ese término hasta en el diccionario. Que el uso original era pues un poco lo que dices tú, alguien que con buenas intenciones intenta solucionar un problema, pero por su falta de comprensión de la realidad y de los problemas del alma humana es tan bueno que empeora el problema.
A la hora de la verdad, eso se ha empezado a utilizar como insulto y entonces ya se llama buenista a cualquiera que tenga la más mínima empatía por el prójimo. En una de las colecciones de las que surge el libro es que estuve coleccionando durante una temporada a gente que le llamaban buenista. Entonces, es que le llamaban no sé, lo llamaban al padre Ángel, buenista, pero se lo llamaban Angela Merkel, que es de derechas, pero se lo llamaban a cualquiera de izquierdas, pero se lo llamaban a las croquetas veganas, porque decían que era buenista llamar croquetas a algo que no sea de carne. Decías, ¿pero qué es esto? Entonces, a cualquier iniciativa que pretenda mejorar algo, han metido la palabra buenista y han conseguido que buenismo sea algo que suene mal. Y entonces, aunque a lo que yo he llamado malismo no es exactamente lo contrario, porque ya digo que el sentido que le he dado yo es una estrategia de comunicación, creo que joder, o sea, que prefiero ser buenista que malista. Prefiero haber intentado hacer algo por mejorar un problema, aunque me salga mal, que directamente chulear de haberlo jodido a propósito, ¿no? Que es raro ver a alguien que se autodefina como buenista a día sí. de hoy, claro. Como malista se identifican, aunque empieza a haber un pequeño giro, ahora que hablábamos de lo de un año después. Uno de los términos más divertidos del ensayo es el de nazis del misterio, que me gustaría que me contaras un poco al público en qué consiste esto. Bueno, un poco resumido, los nazis del misterio es el conjunto de intersección entre la ultraderecha y los amantes del misterio. Es algo que hoy en día es muy común, bueno, que llamo yo nazis del misterio, pero tradicionalmente no era así. Cuando nosotros éramos chavales, posiblemente porque durante el franquismo cualquier cosa que se alejara de la norma eran rojos peligrosos a los que había que pegar. Si alguien echaba las cartas de tarot y hablaba del monstruo lagonés y creía en los ovnis y en las caras de Belmez, pues igual no era una izquierda parlamentaria, pero se suponía que estaba en una nebulosa de una izquierda difusa social, en la que por supuesto no era partidaria del orden dictatorial. Y sin embargo, en el capítulo Los nazis del misterio explico en nuestra sociedad como varios puntos en los que han influido en esto. Día de hoy, sí que es cierto que hay gente que por intereses sociales o culturales o de diversión le gustan los programas del misterio, y sí que hay ultraderecha que no es conspiranoica, pero el grueso del conjunto de intersección, el mainstream de la ultraderecha y del misterio, son nazis del misterio. Es decir, entre la ultraderecha es muy fácil que te hablen del plan Kalergi y de los chemtrails, y también es muy normal hoy en día que en los programas del misterio ya no llevan a un hippie que está en su casa, que ha visto un ovni y te dice, y se agarró un ciego un día y creyó que le habían secuestrado los ovnis. No, ahora te llevan a un ultraderechista que te cuenta que ya el misterio no es, que te dice que en un parking de La Dana había 7.000 cadáveres. O sea, ya empieza a ser una cosa. Y bueno, en el capítulo explico un poquito más todo esto, cómo hemos llegado a este punto en que los amantes del misterio, la mayoría sean nazis. Para muchos piensan que esto viene de los conspiranoicos de Estados Unidos, pero hay un movimiento propio de estos. Sí, o sea, como todo en Europa en esta época, no sé si ahora va a haber un giro porque Estados Unidos empieza a dar vergüenza, o ya lleva tiempo dando vergüenza, pero ya lo de que era cool ya no es tanto. Pues como todo en Europa se copia y viene de Estados Unidos. Y además siempre al principio nos parece raro. Nos parece como aquí no vamos a llegar a esos niveles, y luego nos lo cuelan. Y sí que viene, pero tiene sus
puntos de viraje particulares, ¿no? Y en el libro creo que hablo del 11M, digo el 11M, el 15M, cuando distintos grupos de indignados se reunieron en las plazas y de repente se dieron cuenta que entre ellos había gente que se quejaba, pues la marea blanca, que queríamos sanidad pública, la marea verde con la educación pública, había alguien que quería mayor participación en las decisiones gubernamentales y de repente había una tienda que ponía biodanza e interpretación de los espíritus y decías, igual no estamos en la misma onda. Y sin embargo, resumiendo mucho los puntos, sin embargo, cuando vino la pandemia, la ultraderecha decidió admitir en sus filas a cualquiera que llevara la contraria a cualquier cosa. Entonces, los del misterio fueron integrados muy rápidamente. Por poner un ejemplo, en la primera manifestación, bueno, antivacunas, pero también llena de conspiraciones, había gente que llevaba unas pancartas de "no ha muerto nadie, nos engañan". Yo no he visto las fotos de los cadáveres con los que no ha muerto nadie, y en la misma manifestación había gente que decía "nos engañan, han muerto el doble". Y dices, vale, tú puedes creer esto y tú puedes creer esto, pero ¿por qué vais en la misma manifestación? No tiene sentido, os tendríais que dar de hostias. Han muerto el doble, no ha muerto nadie. No les gustaba el punto medio. Han muerto los que de verdad se lo merecían. No les gustaba, ¿no? Y eso indica un poco cómo fueron recogidos cualquier persona con creencias raras entre la ultraderecha, ¿no? Hemos mencionado la ultraderecha, hemos hablado de Trump, de Netanyahu, pero el malismo yo creo que no es patrimonio solo de una corriente política o ideológica. El malismo como estrategia no tendría por qué estar asociado a ninguna ideología concreta, porque presumir de robar en galerías preciados no es ni de izquierdas ni de derechas. Lo que sucede es que en los últimos años políticamente se ha utilizado principalmente en la ultraderecha y en esta derecha que se ve amenazada por la ultraderecha y quiere ser como más malota, y entonces se ha animado a serlo. Entonces sí que se pueden encontrar casos en la izquierda de malismo, de presumir de algo que has hecho chungo, pero casi nunca con nombres y apellidos y de manera puntual. O sea, llamar hijo de puta, al contrario, como estrategia comercial, como lema "me gusta la fruta" en unas elecciones, lo ha utilizado la derecha. Yo no he visto nunca, pero ni al PSOE llamar hijos de puta a los contrarios. Le ves a Óscar Puente, que de vez en cuando ha utilizado alguna cosa para encabronarles, pero a día de hoy ya veremos, porque está evolucionando esto, que igual acaba todo el mundo utilizando malismos, pero a día de hoy quienes utilizan, y además no lo utilizan, que sí que he visto, o sea, que no lo utilizan simples militantes, porque sí que puedes ver en la izquierda militantes que dicen "a esos hay que hostiarlos a todos y vamos a matarlos". Vale, pero no lo dice ningún representante político de ningún grupo de izquierdas. No lo dice públicamente, o si lo piensa, lo disimula. En cambio, en las derechas sí que se dice públicamente. Dices "hay que hundir el Open Arms", o dices o el propio líder del PP, Feijóo, pone un tuit diciendo "un limón, un limonero, me gusta la fruta", para llamarle hijo de puta al contrario. O sea, eso está más asociado a ultraderecha y derecha extrema, ¿no? Luego hay una derecha tradicional que suele estar más alejada de Madrid, que lo que llamaban la derecha civilizada, que no utiliza el malismo nunca, pero casi nos va comiendo cada vez más, ¿no? Hablamos de muchísimos casos concretos. Dices que esto viene de tu afán coleccionista. ¿Cómo guardas cada ejemplo de malismo?
Yo ya no lo estoy haciendo, porque lo hacía... también me suele pasar cuando no entiendo algo. O sea, por ejemplo, yo no entendía esta afición de poner nombres malistas a los establecimientos comerciales. Que el canalla, el villano, el sinvergüenza. En Madrid hay el bastardo. Pero dices, ¿pero esto qué es? El bastardo. Y que habíamos pasado de los nombres que ahora llamarían buenistas, pero que eran nombres agradables. Estaba la honorable, la cafetería en Pamplona, la servicial. Que luego fueran serviciales honorables, no lo sabemos, pero por lo menos de lo que presumían era de hacer el bien, no el mal. Pero a un bar que se llame el sinvergüenza o el villano, luego los cócteles a 12, dice, ya sé por qué eran sinvergüenzas, porque a este precio... Pues entonces yo eso los estuve recogiendo y recogía también declaraciones y cosas que no entendía, y luego ya para quitármelo de encima, que muchas veces yo me dedico a lo que me dedico porque me gusta, porque me gano la vida así, pero sobre todo por terapia, para mis obsesiones y mis movidas, quitármelas de encima. En este caso me las quité con el libro. Y entonces he dejado de coleccionar malismos, por una parte porque ya no, porque me van a superar, porque ya es una cosa que ya están a un nivel que es imposible coleccionarlos. Y no sé cuál era la otra. Pero es que me acabo de acordar que, bueno, que digo que no colecciono nada, pero a raíz del libro sí que me empezó a enviar, a enviar la gente. Me dices cómo lo coleccionaba. Yo lo colecciono normalmente en documentos de texto. Sí, lo hago en el libro de notas y luego lo meto en carpetas. Pero desde que saqué el libro me mandan fotografías de nombres malistas de todo el mundo, además. Me mandan, porque esto parece, decías, pero esto es un fenómeno que solo se desarrolla en castellano y tal. No, o sea, me mandan de todo el mundo occidental, eso es cierto, pero me mandan cosas de, no sé, muchos sitios. El otro día me mandaron uno, que no viene en el libro porque es nuevo, así como canallitas y modernitos que organizan despedidas de soltero y despedidas de soltera, cuya página web está toda en inglés, menos el nombre de la empresa, que la empresa se llama Tu Puta Suegra. Os lo digo de verdad, se llama así, buscarlo, Tu Puta Suegra, que dices, hombre, como broma, yo hasta habría hecho un chiste, ¿no? Pues es un sitio, pues le podríamos llamar Tu Puta Suegra, pero no lo pongáis de verdad, porque es una barbaridad. Yo soy la suegra y digo, yo ahí no contrato, no contratéis ahí la despedida, cabrones. O sea, que no han dejado de llegarte ejemplos. Y no sé si Y ya, claro, las fotos, como no las voy a tirar, las estoy metiendo en una carpeta. No voy guardando ya nuevos, pero la carpeta de las fotos sí que voy teniendo cada vez más. En el año que lleva publicado el libro, ¿dirías que es un fenómeno creciente? ¿Hay una curva? Por una parte, sucedió que en política, yo el libro lo saqué, pues eso, hace un año, en octubre. Entonces tuvo repercusión en prensa y tal, y ya después de Navidades parecía haberse agotado el interés mediático y de repente gana Trump, que más o menos en el libro yo estaba diciendo que iba a ganar Trump. Pues porque todo indica que iba a funcionar. Y a partir de entonces ha vuelto a tener volvió a tener interés mediático, que yo decía, me parece guay que le vaya bien a mi libro porque vendo más, pero es que cuanto más vendo, peor le va al planeta, ¿no? Cuanto peor para el planeta, mejor para mi libro. Igual me habría gustado más que el planeta hubiera ido a una cosa menos genocidios y menos asesinatos y menos fascismo, y sin embargo que mi libro hubiera vendido menos, ¿no? Pero por una parte, en política se confirmaron cosas claras. Por ejemplo, Estados Unidos ha invadido países toda la vida, y dice la gente, no ha cambiado nada. Sí que ha cambiado, porque es que tú invadías Granada y decías que era un narcoestado, invadías Irak y decías que había armas de destrucción masiva. Ahora Trump quiere invadir Groenlandia y dice, es que nos interesan sus recursos, no disimula nada. O sea, lo dice claramente. O Canadá, es que nos vendría bien ampliar por ahí. No te dicen, ya no disimulan no, es que es un país muy chungo porque nos viene droga, como sí que hace, por ejemplo,
Bueno, ya decía que Trump también hace esta cosa segmentada, ¿no? Que mata a unos en una lancha y dicen, eran narcotraficantes. Y dices, ¿pero cómo lo sabes? O casi seguro. Y los matas sin juicio, nada, asesinas, ¿no? Y sin embargo, en otros... He vislumbrado este año algunas chispas de esperanza. Por ejemplo, en lo de los nombres malistas, que parece anecdótico, pero luego la cultura y la sociedad influye también en la política y en la geopolítica. En los nombres así malistas de bares, la gente se empieza a descojonar. O sea, ya le dices a uno, ¿cómo se llama? El Viñano Maldito. Y dices, vete a la mierda, qué asco, será de pijos. O sea, ya empieza a tener un tono que ya no es cool. Que era, o sea, el toque que tenía hacerse el malote y que quede eso guay, ya empieza a perderlo un poco. Porque cuando hablabas de cómo va a acabar esto, que yo te decía el optimista y el pesimista, el optimista es que al ser una moda, porque la estrategia parte de que la moda es hacerse el malo, las modas siempre acaban cayendo, porque cuando una moda la hace todo el público en general, ya no es moda, hay que sacar algo nuevo que funcione. Si lo hace todo el mundo no es una moda, es la práctica habitual y deja de tener ese encanto que tiene algo que solo hace una élite, ¿no? Y como que se está convirtiendo en mainstream, pues va a dejar de ser moda. Otros pequeños chispazos he visto, por ejemplo, en la utilización, que en el libro también hablo de las ficciones, tanto en cómic, tal, pero sobre todo hablo de las ficciones que más consumimos hoy en día, que son las series de televisión o las películas. He visto que hasta en las películas de superhéroes, la moda que empezó en los 90 del superhéroe malote que es capaz de desafiar a la ley porque por encima de todo está que reparte hostias y que les pega y se hace el bueno cuando es malo, empieza a haber distintos brillos, ¿no? Está la última película de Superman, que incluso y hay un momento que digo, joder, este ha leído mi libro, porque cuando hablo que el punk siempre tiene que ser de abajo a arriba, que cuando el chaval de barrio incumple determinadas normas para protestar contra el poderoso, es un punk, pero cuando el poderoso, el mux, oprime a sus trabajadores y se ríe de haberles despedido, no es punk, por mucho que vaya de punk, es un opresor. Pues esto en la película de Superman hay un momento incluso que se habla y se llega a decir lo de que el nuevo punk puede ser buena persona. Claro. No sé si os acordáis. Y el nuevo Superman, que mucha gente se ha quejado, fans que dicen, es que es un poco pringao. No es un poco pringao, es el Superman auténtico, es un Superman buenista que si puede salvar una vida, la salva. Y que no intenta ser el más famoso repartiendo tortazos, como por ejemplo, o sea, por poner dos ejemplos, está la película del Joker, que aunque yo creo que se reía de ese personaje malvado que cree ser menos pringado por ser más chungo, sin embargo muchos en las redes sociales lo tomaron como héroe y como alguien con el que se sentían identificados. Y sin embargo hoy en día Superman, el Superman de la última película de Gunn, es un personaje bueno. Y curiosamente es raro que salga un superhéroe que sea bueno. O está también la serie del Pacificador, que no sé si habéis visto, en la cual se cogen a personajes tradicionalmente que eran fascistas, pero va teniendo una evolución en la que se va dando cuenta de que así no salvas el planeta, ¿no? Ahí, hacia el final del libro, tampoco vamos a destriparlo todo, pero hacer una reflexión contando que la incorrección ya tiene poca gracia en algún caso. No sé si tú estás cambiando tu forma de dibujar, tu forma de... A ver, por una parte hay que distinguir entre la ficción y la realidad. Obviamente puedes hacer
yo creo que yo soy partidario de poder hacer cualquier tipo de chiste. Cuando te hablan de los límites del humor, pues yo creo que el humor es una forma de contar y los mismos límites que tienes en manifestar tus opiniones, pues a las personas que se dediquen al humor, tus límites éticos y morales son los que te deben llevar a contar lo que te dé la gana o no. Yo siempre digo que los límites en realidad nos vienen de fuera. Un límite del humor es que te venga un nazi, como ha pasado en un espectáculo de un cómico, y le suelte 2 sopapos. Eso es un límite. O que te vengan los abogados cristianos y que te pongan una pena, o cosas así. O que venga una institución en Madrid que te ha contratado para una obra de teatro y vas a hacer un montaje sobre Santa Teresa y te censura y te la prohíbe. Pero los límites del humor yo creo que deben ser personales. Por otra parte, existe una cosa que es que uno de los mecanismos del humor, que es la ruptura de protocolos, es decir, hacer algo que no es lo esperado. Cuando en la recepción de un embajador están todos, hola señor, qué bien y tal, y nadie dice la verdad, y viene de repente un borracho y dice barbaridades de forma muy rotunda y sin ninguna corrección, volvemos a lo de antes, sí que es un punk y sí que puede hacer gracia porque está incumpliendo los protocolos de esa recepción en concreto. Pero en la sociedad actual, el debate público actual es una reunión de borrachos. O sea, tú pones el telediario y están todos diciendo barbaridades, a cada cual más gorda. En ese escenario posiblemente no es tan gracioso decir una burrada porque ya los han dicho los anteriores. Entonces lo burro hace menos gracia. Y por eso, bueno, eso sí que podemos hacer un poco spoiler. En el libro aviso que voy a matar a mi personaje que se dedicaba más a hacer el gamberro y a hacer barbaridades, que es Herminio Bolaestra, porque me parece que le ha superado la realidad. Por una parte porque estoy aburrido de hacer ya historietas que contasen gamberradas, pero por otra me parece que este no es el momento. En una sociedad muy uniformada, en el que nadie eleve el tono y tal, hacer un personaje que hiciera el gamberro me parecía apropiado, pero ahora mismo me parece uno más. Sales a la calle, todos los chavales están diciendo barbaridades, todos están haciendo el animal. Herminio Bolaestra es un personaje que creo que hoy en día tiene menos gracia. Que la ha sobrepasado un poco la ha sobrepasado, sí, al lado de Trumbo, de uno así, no. A mí hay un ejemplo de malismo que me llamó muchísimo la atención y es una aerolínea que le responde a un usuario que se queja del espacio, del poco espacio que hay en el avión, y le dice encógete a doblar las piernas. A doblar las piernas. A doblar las piernas, sí. Lo cojo como, sí, es el CM de Ryanair, lo cojo como ejemplo del que parte los malismos con intención comercial, porque aunque hay gente que se queja, hay otros que les resulta gracioso, y en el rifirrafe que se produce entre los que les resulta gracioso y lo que no, consiguen espacio público. Ryanair son de las primeras compañías que se dieron cuenta que tocar los cojones era publicitario, y lo han hecho hace poco pues con esto de que les suben las tasas 0,60 creo que era por persona, y empiezan a decir nos vamos de todos los aeropuertos, que luego era mentira porque luego resulta que han subido los aeropuertos, han subido los vuelos que tenían en cada uno de los aeropuertos, pero con esta estratagema consiguen que ahora mismo yo esté hablando de esa compañía que no he mencionado ninguna otra compañía. O sea, les está haciendo publicidad gratuita, ¿no? Un año después, Malismo, como libro y presentaciones, tiene mucho más recorrido. ¿Te vamos a ver otra vez en Vitoria por quinta vez? ¿O? Tercera o cuarta. No, ya creo que empecé más o menos, bueno, la primera creo que fue en Granada, pero bueno, empecé, el primer mes estuve aquí en Vitoria y ya cierro un poco el periplo, porque
aunque mucha gente, entre ellos todos los que me mandan fotografías, pero mucha gente me dice, ya tienes para un volumen 2. Tampoco quiero ser el cronista del malismo, primero porque mis razones para sacar el libro no eran estar todo el rato con eso, sino quitármelo de encima, como he dicho antes. Y por otra, porque creo que el libro ya ha cumplido su función, o seguirá cumpliendo su función, que es un poco explicar cómo funciona este mecanismo y esta estrategia. Pero no creo que una vez la gente conoce la teoría, ve todo el mundo por sí mismo en qué consiste y no hay necesidad de estar inventariando todo lo que sucede, ¿no? Vale, y antes de abrir a preguntas, que seguro surge alguna, hay no sé si llamarla anécdota personal, pero hace poco pintaste en la calle Dato un mural y desapareció a los pocos días. Sí, pero... ¿No fue un ejemplo de malismo? ¿Qué ocurrió? Bueno, yo pinté un mural sobre Dato, contaba las cosas buenas de Dato y las malas, que normalmente siempre que hay homenajes a Dato no se cuentan las malas, o a cualquier personaje del siglo XIX, pero lo que sucedió es que un mural que se suponía que tenía que estar 2 meses, una inmobiliaria lo destruyó para poner sus propios anuncios, pero yo no creo, yo creo que lo que pasó ahí es un poco ignorancia y burricie, ¿no? No creo que querían hacerse más publicidad diciendo, jaja, si hubieran salido en los medios, le hemos jodido el mural a Mauro y vendemos pisos, pues sí que sería malismo. Yo simplemente creo que fue un poco ignorancia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Abrimos el turno de preguntas y si no, yo tengo aquí una lista como para tirarnos un par de horas más. No, no sé qué hora es. Pues si queréis preguntar algo... ya estamos casi las 8. Ya estamos casi para correr. Y... Hay una curiosidad y es más a nivel tuyo personal de Mauro dibujante, Mauro creativo, Mauro autor de un ensayo. Si es en tu casa, aquí en Vitoria había un caldo de cultivo para que tú te dedicaras al humor gráfico. Y después en casa había un ambiente creativo. De todo el mundo contando chistes. De todos. No, pues mis padres no. Mi madre tenía una perfumería y mi padre se dedicaba a cosas de contabilidad y tal, pero era perito mercantil. Pero sí que es verdad que los dos pintaban como aficionados. Mi padre desde pequeño siempre me contaba todas las colecciones de cómics que tenía de chaval, me llevaba los jueves a comprar bueno, nos llevaba a todas las hermanas y hermanos al Globo en la Plaza España y nos regalaba un cómic a cada uno. O sea, sí que había un poco... Y luego siempre hubo muchos libros en mi casa. O sea, que aunque no procedo de familia de artistas, sí que había... la posibilidad desde pequeño de leerte lo que quisieras y de tener acceso a la cultura, ¿no? Que es importante. Lo siguiente que vemos, aparte de tus viñetas, ¿hay planteado algún libro, alguna obra de teatro, alguna película? En el que estoy trabajando ya, que tengo contrato, es como voy a matar a Herminio, no lo voy a matar, desaparece y ya está, no, voy a sacar un libro que se llama La muerte de Herminio, en el que morirá de una muerte terrible, y así me lo quito de en medio ya. Y en formato álbum belga, o sea, como Asterix, eso es lo que tengo más inmediato. Y luego sí que tengo algunos otros proyectos, pero aparte de todas mis colaboraciones, pues la tira de cervezas que hago en la revista de cervezas Barambir, los chistes que hago para el diario El Salto, mis colaboraciones en todos los jueves desde hace 25 años, eso sigo manteniendo. Y luego sí que tengo como a medias varias ideas para ensayos, pero no tengo claro por cuál me voy a decidir. Entonces resulta como que estoy escribiendo 2 a la vez.
con esto yo creo que lo tenemos. Decir que si hay alguna pregunta, decir que el libro está a la venta, tengo entendido, y que se lleva, imagino que no es una firma cutre, sino que es un dibujito, por lo menos, al público. Como es un ensayo, no es un dibujo tan currado como el cómic. Que no lo compren entonces, ¿no? Pero es muy bonito y os animo a que vengáis a que os lo firme. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.